Bien, entonces, jóvenes, buenas noches. La clase del día de hoy, correspondiente a la tercera semana, está empezando a grabarse. Bueno, el material lo había elaborado ya, le envié también al maestro William. Entonces, en ese sentido, de seguro que también ustedes lo tienen, son varios temas, ¿no? Estaba colocando el tema de fenómenos térmicos, el tema de dilatación, el tema de hidrostática, y luego el tema de movimiento armónico simple, luego el tema de ondas mecánicas, y al final la pregunta es de intensidad sonora. Entonces son varios temas, y quería colocar más, pero ya no se puede. Entonces, también estoy colocando dos de cada uno, no se puede también hacer más, ¿no? La próxima semana veremos un poco lo que es relacionado a electrostática, electrodinámica, electromagnetismo, y un poco de óptica, y bueno, dentro de óptica está pues lentes, ¿no? Y me parece que lentes va a venir en su examen, al menos hasta ahí. Bueno, pues les apoyo, muchachos, ¿eh? Bien, vamos a empezar a ver por el problema número 1, y dice así, un lingote de plata, dice, 5 kilogramos, se saca de un horno a 850 grados Celsius. Y dice, y se coloca sobre un bloque de hielo grande, ¿no? A 0 grados centígrados. Suponiendo que todo el calor cedido por la plata se usa, dice, para fundir el hielo, calcule cuánto de hielo se funde en kilogramos. El LF es calor latente. El calor latente, dice, jóvenes, de la plata, es 80 calorías por cada gramo, ¿no? ¿Qué significa eso? Que un gramo, para que cambie de fase, requiere absorber o liberar 80 calorías. ¿Ya? ¿Qué más dice? El calor específico de la plata es igual a 0,05 calorías gramos Celsius, ¿no? Entonces, ¿cuál es la pregunta? Dice, calcule cuánto de masa de hielo es que se funde, ¿no? Bueno, yo estaba haciendo con el esquema ya acá. Lo que le piden entonces a ustedes es la masa del hielo que se fusiona, ¿no? Bueno, esa masa se llama M, ¿no? Vamos a colocarle M. Mira, todo problema de cambio de temperatura, cambio de fase, se desarrolla dentro de un diagrama, se llama diagrama lineal de la temperatura, que de manera abreviada se coloca así, DL, así, DLT, ¿eh? Es el DLT. Ahora, en el DLT se coloca pues al lado izquierdo la sustancia de menor temperatura, y acá al lado derecho generalmente la sustancia de mayor temperatura, ¿no? Y nosotros dice que tenemos a una temperatura de 850 grados Celsius, tenemos aquí plata. ¿Cuánto de plata? Bueno, 5 kilogramos, ¿no? Generalmente se trabaja siempre en gramos. Entonces, 5 kilogramos es 5.000 gramos de plata, ¿no? Asimismo, dice, tenemos esta plata, se va a colocar, dice, un gran bloque de hielo, ¿no? Bueno, un gran bloque de hielo, su temperatura está a 0 grados centígrados. Dice que es un gran bloque de hielo, ¿no? No sabemos cuánto. Acá tenemos hielo. Bueno, de masa M, ¿no? Masa M, vamos a colocarle. En realidad es un gran bloque de hielo, dice, ¿no? Y con eso dice, suponiendo que todo el calor cedido por la plata sirve para fundir el hielo, calcule cuánto de hielo es que se ha fundido, ¿no? Bien, entonces mira, tú tienes el que está a 850, tiene mucha energía interna, y él está a 0, tiene poca energía interna, ¿no? Entonces dice el que tiene mucha energía interna le cede al que tiene menor energía interna, ¿no? Entonces él le va a ceder a él, ¿no? Le cede esa energía, él le entrega esa energía, ¿no? Pero, ¿qué pasa con él? Con él baja la temperatura. Como baja la temperatura con él, esa cantidad de calor se llama calor sensible, ¿no? Mientras él baja la temperatura, como dice que es un gran bloque de hielo, la temperatura del hielo va a predominar porque es un gran bloque de hielo, ¿no? Entonces, mientras él baja la temperatura, ¿el qué pasa? Cambia de fase. Bueno, se fusiona, pasa de sólido a líquido, ¿no? Para pasar de sólido a líquido, tiene que absorber energía. Esa cantidad de calor que el hielo absorbe para cambiar de fase, para fusionarse, viene a ser con ese el calor de transformación, ¿no? Entonces, este calor es el calor de transformación. El calor de transformación es la cantidad de calor que requiere toda una sustancia o parte de una sustancia
para cambiar de fase. El calor sensible es el calor que digamos, absorbe o libera una sustancia para bajar su temperatura. En otras palabras, para cambiar su temperatura, ¿no? Pero se supone, Hanna, que todo lo que él pierde, él lo gana. Entonces, por balance de energías, se tiene lo siguiente, ¿no? Entonces, acá, Hanna, diremos, se tiene, por balance de energías, que el calor de transformación, ¿a quién va a ser igual? Va a ser igual al calor sensible, ¿no? El calor de transformación es la masa que se fusiona por el calor latente de fusión. Y el calor sensible es calor específico, masa, por cambio de temperatura, ¿no? Bueno, la masa que se fusiona es lo que queremos calcular. El calor latente vale 80, ¿no? Calor específico dice que es igual a 0, a esa masa prima, dice que es 0,05. Y esta masa tiene de datos, mira, que es, en este caso, 5000. Bueno, eso de aquí por el cambio, ¿no? El cambio de temperatura. Bueno, la temperatura de él es 850. La temperatura de él es 0, ¿no? ¿Cuánto es el cambio? La diferencia. Esa diferencia es 850, ¿no? Fíjense, aquí queda operar y despejar la masa M, ¿no? Y justamente esa masa M es la masa que nos piden a nosotros calcular, ¿no? Ahora, muchachos, ¿cuánto sale? Calculemos, a ver, jóvenes, ¿cuánto sale esa masa? Aunque vea esta parte un poco borrosa, ¿no? Pero estoy tratando de escribir letras grandes para que ustedes puedan notarlo mejor, ¿eh? A ver, muchachos, ¿cuánto es la masa que sale? Multipliquemos, a ver, 0,05 por 5000, y eso multiplicamos por 850, y dividimos todo eso y entre 80, ¿eh? Con calculadora, rápidamente, ¿no? Bueno, sé que a usted no le permite calculadora, pero por esa ocasión pueden usarlo, ¿no? Vamos, muchachos, ¿cuánto le sale? ¿Cuánto es la masa que le sale? Bueno, ustedes lo operan y operando le debe salir 2,65. Bueno, te va a salir en gramos. Ese que te sale en gramos lo pasas a kilogramos. Y pasando a kilogramos se va a quedar así. 2,65 kilogramos, ¿eh? Como les acabo fuera de mencionar, la que te va a salir aquí es en... Bueno, te va a salir en gramos. En todo caso, para que te salga en kilogramos, eso de acá, colócale 5, ¿no? Colócale 5 nada más, cosa que directo ya te va a salir en kilogramos, porque si lo colocas 5000, todavía te va a salir en gramos, ¿no? Entonces mejor lo colocamos, como la respuesta te pide en kilogramos, de frente a que eso también esté en kilogramos, ¿no? Cosa que así, directo ya se obtiene la respuesta, ¿eh? A ver, ¿qué tal, muchachos? ¿Comprendieron? A ver, muchachos, ¿comprendieron? ¿Alguna consulta, alguna pregunta respecto a ese problema? ¿Todo claro? Ok, borramos entonces, ¿eh? Bien, muchachos, de manera rápida, siguiente problema. Problema número 2. Son 12 problemas. Bueno, pues quería colocar al igual que la semana pasada. Y esperemos terminar, pues, dentro del horario programado, ¿no? Pero vamos a leer, ¿eh? Ahí estás. Dice así, un lingote de plata, dice, cuyo calor específico es 0,56 calorías por gramo Celsius, de 5 kilogramos de masa, dice, se saca de un horno, dice, a 850 grados centígrados, ¿no? Y se coloca, dice, sobre un gran bloque de hielo que está a menos 10 grados centígrados, ¿no? Suponiendo que todo el calor cedido por la plata se usa para fundir el hielo, determine la masa del hielo que se funde, ¿no? Es algo similar al anterior. Bueno, te pide, dice, en gramos, ¿no?
Bueno, ¿qué cosas nos piden? Lo que nos piden es la masa del hielo que se está fundiendo, ¿no? Bueno, esa masa la vamos a llamar M. ¿Cómo se resuelve un problema de cambio de temperatura, cambio de fase en el DLT? Entonces colocamos aquí en el diagrama lineal de la temperatura. Bueno, en ese diagrama lo que vamos a colocar son las temperaturas, ¿no?, de las sustancias. Dice que tenemos hielo que está a -10 grados centígrados de hielo, ¿no? Bueno, no sabemos su masa, le llamamos masa M. Y por acá tenemos una temperatura de 850 grados centígrados. Bueno, tenemos 5 kilogramos de plata, ¿no? Y lo que nos piden a nosotros se dice, suponiendo que todo el calor cedido sirva para fundir el hielo, ¿no? Bueno, para que se funda el hielo nunca se funde a -10. Bueno, dice que tiene que estar saturado, ¿no? ¿Qué significa que tiene que estar saturado, no? Significa que el hielo tiene que estar a una temperatura de 0. Solo ahí el hielo cambia de fase, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con el hielo que está, digamos, a -10, ¿no? Bueno, va a subir su temperatura, ¿no? Eleva su temperatura. Ese calor se llama calor sensible, pero del hielo. ¿Y qué pasa con la plata, no? Bueno, la plata tendrá que bajar su temperatura, ¿no?, hasta llegar a 0, calor sensible. Pero mientras él baja su temperatura hasta 0, él eleva, y como te dice la cantidad de hielo que se fusiona, significa que el hielo sigue absorbiendo calor. ¿Para qué? Para cambiar de fase, ¿no? Ese calor es el calor de transformación, pero para el hielo, ¿no? Ahora, se supone, muchachos, que todo lo que pierde la plata lo gana el hielo, ¿no? Entonces, haciendo un balance de energía, se tiene acá lo siguiente, ¿no? Se tiene... Vamos a admitir, ¿no? Se tiene entonces de que el calor sensible del hielo más el calor de transformación del hielo, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al calor sensible, pero obviamente de la plata, ¿no? Bueno, de -10 a 0, fase sólida, ¿no? Bueno, cambia de temperatura. Esto se llama, o se calcula a través del CEMAT, ¿no? Es el calor de transformación, lapsus. El calor de transformación es masa que cambia de fase por el calor latente de fusión, ¿no? Y este calor sensible también es el CEMAT, ¿no? Bueno, solo para diferenciar vamos a colocar asterisco, asterisco y asterisco, ¿no? Bueno, el hielo está en la fase sólida, de -10 a 0 está en la fase sólida. El calor específico del hielo, jóvenes, es 1/2, ¿no? O 0,5, ¿no? Bueno, se supone que la masa que eleva su temperatura es la misma masa que cambia de fase. Por lo tanto, acá colocas M, ¿no? Por el cambio de temperatura. Si estaba a -10 y llega a 0, ¿cuánto es el cambio? El cambio es el mayor menos el menor. O sea, 0 menos -10, 0 menos -10, eso te genera 10, ¿no? Más la masa que se fusiona, que es M, por el calor latente, que es 80, y eso de acá es dato, ¿no? 0,56 por la masa. Bueno, como me piden en gramos, esto lo expreso en gramos, ¿no? 5 por 10 elevado al cubo, ¿no? Por el cambio de temperatura. ¿Pero cuánto es ese cambio de temperatura? Bueno, ese cambio de temperatura es 850, ¿no? Bien, muchachos, aquí simplemente se opera, ¿no? Y operando, pues, debe llegar a la respuesta, ¿no? Vamos, muchachos, a ver, operemos. ¿Cuánto sale esa masa? Mientras tanto, yo voy cargando acá la tinta del plumón, ya se acabó. Vamos, muchachos, operemos a ver cuánto sale esa masa. No olvidar que esa masa le debe estar saliendo en gramos, ¿sí? Bien, muchachos, ustedes lo operan y operando esa masa le debe salir 28.000, ¿no? 28.000, obviamente, gramos, ¿no? Bien, jóvenes, esa sería la respuesta a este problema, ¿no?
A ver, me confirman, muchachos, por el chat si han comprendido o si tienen alguna duda o alguna consulta, bueno, respecto a este problema, ¿no? ¿Todo claro? Ok, entonces avanzamos al siguiente, ¿eh? Bueno, dentro, Juanes, de los efectos que experimenta pues un cuerpo debido a que al calor son tres, ¿no? Es cambio de temperatura, cambio de fase y cambio de las dimensiones. Y cuando habla de cambio de las dimensiones, es básicamente dilatación, ¿no? Entonces, por eso justamente los dos siguientes problemas son del tema de dilatación, ¿no? A ver, veamos, ¿ya? Bueno, dice pues así, ¿no? Vamos a leer, ¿no? Dice, la torre Eiffel, dice, se construyó con hierro forjado y mide aproximadamente 300 metros de alto, dice. Y estime, dice, cuánto cambia su altura entre enero, cuya temperatura promedio es 2 grados, y julio, donde la temperatura promedio es 25 grados, ¿no? Ignora, dice, los ángulos de las vigas de hierro y considere, dice, la torre como una viga vertical donde el coeficiente de dilatación lineal de este hierro es 12 por 10 elevado a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. Bueno, te está diciendo que tienes que considerar, dice, la torre Eiffel como una barra, ¿no? Una barra vertical, ¿no? A ver, dice así, dice que la barra aproximadamente mide 300 metros, ¿no? Dice que tenemos la barra aproximadamente mide 300 metros, ¿no? Y debido con eso al cambio de temperatura, este experimento dice, estime cuánto cambia la altura, ¿no? Bueno, si tiene la longitud inicial y la longitud final, justamente la diferencia entre esas longitudes te va a dar pues el cambio, ¿no? Esto de acá vamos a considerar que sea el cambio de esta longitud. ¿En cuánto, dice, cambia esta longitud, ¿no? Bueno, pero para que cambie la longitud, tiene que cambiar la temperatura, ¿no? Debido pues al calor del medio, este absorbe el calor y este experimenta un cambio en su temperatura, ¿no? Y ese cambio, bueno, viene de dato, porque te dice que en enero es 2 grados y en julio 25. Entonces el cambio es la diferencia, ¿no? Bueno, 23 grados centígrados, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que te pide? Lo que nos piden acá, muchachos, es justamente calcular o determinar el cambio de la longitud, ¿no? Bueno, acá con se tiene dos cosas muy importantes, ¿no? Que si tú le entregas calor, este cambio de longitud, ¿de quién depende? Depende, Jones, de la longitud inicial. O sea, cuanto mayor sea la longitud inicial, mayor es el cambio. Entonces, ¿qué significa eso? Que ese cambio de longitud es directamente proporcional a la longitud inicial. Y también lo siguiente, ¿no? Mientras más calor le entregas, más cambia la temperatura. Y si más cambia la temperatura, más se dilata, ¿no? Por lo tanto, Jones, el cambio de temperatura también es directamente proporcional al cambio de longitud. De ahí, de esas relaciones directas, se obtiene de que el cambio de longitud
es igual a la longitud inicial por el cambio de la temperatura y todo esto de aquí multiplicado por una constante. Esa constante es el coeficiente de dilatación, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente, muchachos, vamos a reemplazar. ¿En cuánto cambia la longitud? Bueno, ¿de qué depende? De la longitud inicial. ¿Cuánto vale? 300. Depende también del cambio de temperatura, pero ese cambio es la diferencia, 23. Y bueno, multiplicado por la constante, que es el coeficiente, ¿no? Y ese coeficiente es 12. 12 por 10 elevado a la menos 6 grados centígrados a la menos 1, ¿no? Bueno, como él está en grados centígrados a la menos 1 y él está en grados centígrados, se va a cancelar. Me va a quedar en la unidad de ¿quién? En la unidad de la longitud inicial, ¿no? Como la longitud inicial está en metros, eso me sale metros, ¿no? Bueno, si que me sale metros, yo lo cambio ya en la unidad a la que me pide, ¿no? No sé en qué unidad te pide, hay que fijarnos en la respuesta. Y bueno, como te fijas, si tú te fijas las alternativas, todas están en milímetros. Bueno, se pasa a milímetros y operando con esto de eso de ahí, te va a salir que esto es 55,2 milímetros aproximadamente, ¿no? De hecho, pues que el cambio no vas a notarlo, pues que es a grandes escalas, ¿no? O sea, tú no lo vas a ver a la torre un día de 1 metro, al siguiente día de 2 metros. Eso es algo ilógico, ¿no? El cambio que experimenta es un cambio en pequeñas porciones, pequeñas proporciones nada más. Por eso que el cambio es 55,2 milímetros. Es algo bien pequeñito nada más, ¿no? Bien, entonces, pues, esta sería pues la respuesta a este problema, ¿no? Un problema bastante sencillo, pero el detalle es cómo enfocarlo, ¿no? Entonces, para eso pues depende todo de la teoría, ¿no? Bien, Jonas, esa sería la respuesta. A ver, muchachos, ¿comprendieron? A ver, participen, Jonas, a través del chat. Y una consulta, muchachos, bueno, si no hubiese consultas, nada, igual yo sigo avanzando. La duda que tengan, tienen que formularlo. Sin caso haya dudas, ¿no? Si no hay dudas, normal, muchachos, seguimos avanzando, ¿bien? Bien, vamos a desarrollar entonces el cuarto problema. Otro problema también de dilatación. Como les había comentado, estoy colocando casi 2 problemas de cada tema. Bueno, en otro contexto, muchachos, a esta hora ya se sabía más o menos quién era, pues, el presidente que iba a gobernar en el siguiente periodo, ¿no? Bueno, en ese contexto en el cual nos encontramos, todavía aún no se sabe, ¿no? Bueno, dijeron que a las 4 a las 4 no, a las 7 de la noche iba a ser, así que son 6:24, estamos con esa a la espera, ¿no? Esperemos, pues, que esta vez los peruanos hayan tomado una buena decisión y que hayan sufragado, pues, por un candidato que realmente valga la pena, ¿no? Si no, caballero, habrá que ver todos los efectos, ¿no?, que puede generar este candidato durante los siguientes 5 años que va a gobernar, pues, al país, ¿no? Así que, muchachos, ¿a qué estar a la espera, ¿no? A ver, veamos, muchachos, el siguiente problema, ¿eh? Dice así, ¿eh?
En la figura mostrada dice, determine la temperatura de la temperatura que debe incrementarse, dice, a ambas barras para que juntamente se junten, dice, ¿no? O sea, al principio están separados, pero dice deben juntarse, ¿no? El coeficiente de dilatación, dice, de la barra 1 es 15 por 10 elevado a la menos 4 grados centígrados a la menos 1, y el coeficiente de dilatación de la barra 2 es 10 elevado a la menos 3, ¿no? Bueno, ambos miden 60 y 30, ¿no? Bueno, él debe ser, es el 1, y él debe ser el 2, ¿no? No especifica, pero debe ser así, ¿no? Mira, esta barra dice su longitud es 60 centímetros, ¿no? Él es la inicial. Y eso de acá es la otra barra, ¿no? Que mide 30 centímetros, ¿no? Bueno, ambos, dice, van a recibir calor. Y bueno, si reciben calor, su energía cinética aumenta. Y si su energía cinética aumenta, la molécula se mueve con mayor rapidez. Y bueno, ese movimiento hace que empiece a crecer, ¿no? Empieza a crecer y bueno, pues se dilata, ¿no? Y van a cubrir este espacio, ¿no? Eso sería entonces el cambio de longitud de la barra 1, ¿no? Y eso acá vendría a ser el cambio de longitud de la barra 2. Pero justamente dice que estos cambios, ¿a quién va a ser igual, no? A la separación entre ellas, ¿no? Y esa separación entre ellas viene de dato y dice que vale, pues, 6 centímetros, ¿no? ¿Qué es lo que nos pide? Lo que nos pide, dice, es el cambio de temperatura, ¿no? ¿A cuánto debe incrementarse la temperatura, ¿no? Entonces, lo que nos pide, muchachos, es aquí calcular el cambio de esta temperatura, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos, no? Bueno, de cada gráfico, lo que ustedes pueden notar es lo siguiente, ¿no? De acá, de este gráfico, el gráfico. Bueno, voy a dejar la regla, que es muy grande. De ese gráfico, ¿qué vas a notar? Que el cambio de longitud de la barra 1 más el cambio de longitud de la barra 2, ¿a cuánto debe ser esto igual? Debe ser igual, pues, a 6 centímetros, ¿no? Que es la separación inicial, ¿no? Ahora, ¿cómo se calcula ese cambio? Esto es longitud inicial de esa barra, por el coeficiente de dilatación de esta barra, por el cambio de temperatura que es común para ambos, ¿no? Más, ¿y él cómo calculas? Longitud de esta barra, por el coeficiente de dilatación lineal de esta barra, y por su cambio de temperatura, ¿no? Y eso igualamos, pues, a 6 centímetros, ¿no? Ahora, ¿la longitud inicial cuánto es? La longitud inicial, por eso es 60 centímetros, ¿no? Por el coeficiente, pero ese coeficiente es dato, miren. ¿Cuánto dice vale el coeficiente? Es 15 por 10 a la menos 4, ¿no? Eso acá, muchachos, es 15 por 10 elevado a la menos 4. ¿Multiplicada por quién? Por el cambio de temperatura, ¿no? Más esta longitud. ¿Pero cuánto es esta longitud? 30, ¿no? Por el coeficiente, pero ese coeficiente es dato. ¿Cuánto es? 10 elevado a la menos 3, ¿no? Eso acá, muchachos, sería pues 10 elevado a la menos 3 por el cambio de temperatura, y eso de acá es igual a 6 centímetros, ¿no? Bueno, él está en centímetros. Él está en centímetros. Él está en centímetros, todos los centímetros se van a cancelar. Esos coeficientes están en grados centígrados a la menos 1. Por lo tanto, despejando, te va a salir ese cambio de temperatura en grados centígrados. Y muchachos, entonces operando ese cambio de temperatura, esa es cuestión matemática, te va a salir 50, ¿no? 50 grados Celsius, ¿no? O grados centígrados, ¿no? Es la unidad, pues, de la temperatura. No pueden pronunciar grados Celsius o grados centígrados, ¿no? No hay problema. Bueno, eso sería, muchachos, la respuesta. Y bueno, con eso estaríamos terminando algunos problemas de dilatación. Ahora vamos a pasar a ver algunos problemas propios del tema de hidrostática, ¿ya? ¿Y muchachos, comprendieron? ¿Ya? Entonces vamos a pasar, muchachos, a ver problemas de... ok, muy bien, entonces, muchachos, pasamos a ver, ¿no? A hidrostática, ¿eh?
Problema número 5. A ver qué dice así el quinto problema. Uno es un recipiente, ¿no? Caballero, habrá que dibujarlo. A ver, veamos, muchachos, ¿eh? Dice así, un tubo, dice, en forma de U, se tiene una columna de 40 centímetros, dice, de un líquido desconocido, ¿no? Esto es 40 centímetros. Dice, un líquido desconocido de densidad ρ. Y tenemos acá 25 centímetros. 25 centímetros. Dice de... Bueno, de agua, dice, ¿no? Este líquido es el agua, ¿no? Con eso, ¿qué es lo que te pide? Lo que te pide calcular es justamente la densidad ρ, ¿no? Bueno, no hay una fórmula exclusivamente para calcular densidades de dos o más fluidos. Así que dice que para relacionar la presión de dos o más fluidos, lo que tiene que usar es una superficie, digamos, donde las presiones son iguales, ¿no? Y cuando dice presiones iguales, se refiere a la presión absoluta o total. Esa superficie se denomina isóbara. Y la isóbara se traza siempre en el límite de separación entre dos o más fluidos, ¿no? ¿Dónde está el límite de separación? El límite de separación es la interfase, ¿no? Ahí trazas a la isóbara, ¿no? Entonces, muchachos, la isóbara no se traza en cualquier lugar, sino siempre se traza en la interfase. Ahí trazas a la isóbara, ¿no? ¿Qué significa iso? Igual. ¿Qué significa vara? Presión. Para la isóbara, la presión en este punto X y en este punto que le voy a llamar Y son iguales, ¿no? Entonces, muchachos, para la isóbara se tiene acá ya. Para la isóbara, ¿no? Para la isóbara, la presión, cuando dice presión, es la total. La presión en X es igual a la presión en Y. La presión es absoluta, ¿no? Ahora, cuando dicen X, bueno, ¿qué columna está por encima del X? ¿No? Está agua, ¿no? Entonces sería, pues, muchachos, la presión hidrostática, pero del agua, ¿no? Bueno, como ambas partes de la rama están abiertas, las atmosféricas se equilibran, se anulan, ¿no? Entonces ya no coloca la atmosférica, te vas al otro lado y acá pues hay una presión hidrostática de un líquido desconocido, ¿no? ¿Cómo se calcula la presión hidrostática? Es la densidad del líquido, gravedad por la profundidad, ¿no? Él será pues igual también a la densidad, la gravedad por la profundidad. Para diferenciarlo, prima, ¿no? Bueno, acá, jóvenes, en esa ecuación hay algo en común. Y ese algo en común, ¿quién es? Es la aceleración de la gravedad. Esa aceleración es la misma para ambos, ¿no? Bien, entonces reemplazamos, ¿sí? Reemplazando entonces, aquí, aunque esa parte de la cámara parece que está un poco borrosa, parece que no sé qué pasa con la cámara, muchachos. Mira, la densidad es 1000.
del agua, ¿no? La profundidad. Ah, ya. Generalmente esas profundidades deben estar con en metros. Deben estar en metros, ¿sí? Pero como esta es una igualdad, si esto lo pasas a metros, bueno, de nada va a servir porque al final se va a cancelar. Así que de frente nada más, reemplázalo. Pero si quieres cambiarlo, cámbialo. 25 por 10 elevado a la menos 2. Pasas a metros. Esa densidad, yo no sé, pero la altura viene a ser, o la profundidad de 14, bueno, 40 por 10 elevado a la menos 2. De todas maneras, le pasé a metros y ahí pues se opera, ¿no? Entonces, muchachos, por lo tanto, aquí operando, creo que me parece que ya Juan operó, claro, es 625, ¿no? Bueno, una cosa con ella que siempre les comento a los estudiantes es que cuando ustedes coloquen las respuestas, y también eso lo tienen que hacer cuando ya ingresan a la universidad, ¿no? Incluso en el campo laboral, ¿no? Si tú colocas simplemente 625, estaría diciendo que es un escalar, perdón, un adimensional, ¿no? Y los adimensionales no tienen unidades, ¿no? Siempre coloquen las unidades así, completas, ¿no? Para que se sepa, pues, de qué magnitud se trata. Y es cuestión, de hacerlo nada más. Porque a veces nos acostumbramos tanto que a veces no lo colocamos, ¿no? Es importante colocar, por más simple que sea la magnitud, la unidad que le corresponde. ¿Ya, muchachos? Bien, ¿alguna consulta, jóvenes? ¿Alguna duda? Muy bien, de todas maneras, Juan, gracias. Y tu respuesta también ha servido para aclarar algunas cositas, ¿no? Es muy importante, ¿no? Bien, vamos a seguir entonces, muchachos. Bueno, algo así, muchachos, para que puedan verlo, ¿eh? Muy bien, parece que ya calcularon por ahí. Excelente, muchachos. Dice así, ¿eh? La barra delgada, dice, y homogénea permanece en la posición mostrada. Si la mitad de su volumen está sumergida en agua, determina su densidad de la barra. Gravedad, 10 metros por segundo elevado al cuadrado. Bueno, dice que la mitad de la barra está sumergida, por lo tanto, la fuerza de gravedad, si es una barra homogénea, actúa a la mitad de la barra, ¿no? Esta fuerza es, pues, la fuerza de gravedad, ¿no? Que voy a colocar un muchacho por acá, ya. Se va a hacer la fuerza de gravedad, ¿no? Bueno, matemáticamente la fuerza de gravedad se calcula, pues, masa por gravedad, ¿no? Bueno, la otra fuerza que sería cuando sobre la barra es la fuerza del empuje. La fuerza del empuje es una fuerza que actúa siempre en el centro geométrico del volumen sumergido. Es una fuerza vertical y orientada, pues, hacia arriba, ¿no? Y de hecho, ¿no?, que como esas dos fuerzas son verticales, hay una tercera fuerza aquí en la articulación que también debe ser vertical. De repente para arriba o hacia abajo, ¿no? Y lo que te piden a ti es calcular la densidad de la barra, ¿no? Bueno, la barra está en equilibrio y si está en equilibrio, la fuerza resultante es cero. Y si la fuerza resultante es cero,
las fuerzas hacia arriba y hacia abajo son numéricamente iguales, ¿no? Pero ahí cuando igualamos las fuerzas, esa fuerza no se conoce su valor. Entonces dice, cuando no se conoce su valor de una fuerza, el lugar donde está actuando esa fuerza se toma como centro de momentos, ¿no? Y si toma como centro de momentos ese punto, lo que anulas es el efecto de la fuerza, más no la fuerza, no, la fuerza sigue actuando, ¿no? Y la barra pues estaría en equilibrio, pero ese equilibrio vendría a ser equilibrio ya no de traslación, ¿no? Sino sería equilibrio de rotación. O sea, en otras palabras, momento resultante igual a cero, ¿no? Bueno, para tomar en cuenta el momento depende de dos variables, de la fuerza y la distancia. Y la distancia siempre es perpendicular a la línea de acción de esta fuerza, ¿no? O de estas fuerzas, ¿no? Esa sería la fuerza, esta sería la distancia perpendicular. Esta es la fuerza y esta es la distancia perpendicular, ¿no? Bueno, voy a llamarle ahora que esto sea como 2K, eso sería K y eso sería un K, ¿no? Y bueno, por el teorema de Tales, eso va a ser como un K por un B, ¿no? Y eso va a ser como un 2K por un B, ¿no? Proporcionales, ¿no? Bueno, respecto a este centro, esta fuerza de gravedad lo hace rotar en este sentido, miren. Y respecto a este centro, esa fuerza de empuje lo hace rotar en el sentido contrario, ¿no? Y se supone que si uno hace rotar en sentido antihorario y el otro horario, deben equilibrarse, ¿no? Entonces, muchachos, acá iremos del equilibrio, de este equilibrio de rotación, ¿no? Del equilibrio de rotación. De manera práctica se cumple esto, ¿no? Que la sumatoria de momentos de todas las fuerzas que están en sentido horario es igual a la sumatoria de momentos de todas las fuerzas que están en sentido antihorario. Bueno, ¿quién hace rotar en sentido horario? El empuje, ¿no? Entonces acá sería pues momento del empuje respecto a este centro, ¿no? Que siempre se analiza respecto al centro, ¿no? Y antihorario sería pues momento de la fuerza de gravedad. Bien, una vez que hayamos hecho esto, reemplazamos, ¿no? ¿Cómo se calcula el momento? Es fuerza por distancia perpendicular del centro de la fuerza, sería pues 3KV, ¿no? Y el momento de la fuerza de gravedad, bueno, es fuerza de gravedad, fuerza por distancia del centro de la fuerza, es 2KV, ¿no? Bueno, lo KV se va a cancelar y reemplazamos. El empuje es densidad de líquido, gravedad por el volumen sumergido. Bueno, claro, caballero, ¿no? Acá sería pues volumen sumergido, ¿no? Multiplicado por ¿quién? Por 3, ¿no? ¿Cómo se calcula la fuerza de gravedad? La fuerza de gravedad es masa por gravedad. Pero esa masa a su vez es densidad de la barra por el volumen de la barra por la gravedad y todo eso de aquí por 2, ¿no? Ahí, de esa igualdad, bueno, se va a cancelar la gravedad, se cancela la gravedad, y bueno, me está quedando en función del volumen, ¿no? El volumen sumergido, ¿no? Pero el volumen sumergido es la mitad de todo el volumen, ¿no? Así que vamos a colocar acá. Densidad de líquido es 1000. Gravedad ya se canceló. El volumen sumergido dice que es la mitad de la barra, ¿no? Entonces aquí colócale V, ¿no? Ah, este V por 3 todavía acá, por 3. Por 3, ¿no? Densidad de la barra es lo que queremos calcular. Bueno, le llamamos ρ, ¿no? Volumen de la barra, bueno, si este volumen es V, el otro debe ser V, porque supone que es para toda la barra, ¿no? Entonces acá sería con el 2V. Bueno, la gravedad se fue y todo eso de aquí por 2, ¿no? Bien, esto pasaría dividiendo 3/4, ¿no? ¿Cuánto sale, muchachos? O sea, Francisco dice que le sale 500. ¿Sale 500, muchachos, o cuánto sale? Mira, ese es 4. 3/4, ¿no? 3/4 es 0,75, ¿no? ¿Sale 750 o no, muchachos? A ver qué dicen ustedes.
¿Sale o no sale 750 kilogramos por cada metro cúbico? A ver, ¿qué dicen jóvenes? Si es 500, como dice Juan, o sale 750. Bueno, los cálculos no engañan, ¿no? A menos que me haya equivocado yo, pero... A ver, hay que observar, muchachos, ustedes, a veces desde otra perspectiva, a veces cambia las cosas, ¿no? Ahora analizan, muchachos. A ver, ¿comprendieron, jóvenes, para borrarlo? Para pasar al siguiente. Sí, está bien. Ok, entonces borramos, ¿eh? No se preocupe, muchachos, de repente hay cositas que la cámara no la está captando muy bien. Bueno, la cámara ya lo tengo ya más de un año, de repente producto del uso, también ya está bajando la resolución, ¿no? Pero de todas maneras yo le estoy tomando una foto y esa foto se va a compartir con William, ¿no? El maestro William, él ya seguro le va a pasar a ustedes a través de su grupo de WhatsApp. ¿Ya, muchachos? A ver, seguimos, ¿eh? No sé si tienen grupo de WhatsApp o creo que tienen grupo cerrado o algo así, pero la cosa es que al final la información va a llegar a ustedes, ¿eh? Problema número 7, ¿eh? ¿Qué hora es? 48, estamos a tiempo, ¿no? A ver, un instante, muchachos, que acá que coloco los datos y esto toma un poco de tiempo. A ver, vamos a leer, ¿ya? Dice, si en el gráfico un recipiente contiene agua y un líquido de densidad 0,8, ¿no? Bueno, esto es un líquido, ¿no? No se sabe qué líquido es, solo que tenemos su densidad que vale 0,8 gramos por cada centímetro cúbico. Determina la presión, dice, que ejerce el gas en kilopascales, ¿no? La presión atmosférica es 101 kilopascales, la gravedad vale 10 metros por segundo al cuadrado, obviamente, y la densidad del agua es 1 gramo por cada centímetro cúbico. Bueno, en física no hay una fórmula exclusiva para gases, en química sí, de hecho que existen. Entonces, para calcular la presión del gas, se tiene que relacionar con la presión de otros fluidos.
Y una de las formas de relacionar esa presión con otros fluidos es a través de la isobra, ¿no? Y la isobra se traza en el límite de separación. Ahora tenemos aquí dos, ¿no? Bueno, entre esos dos siempre se traza en la parte más baja de ese límite de separación. En ese caso, por acá, ¿no? Ahí en la parte más baja, ¿no? Así que vamos a llamarle por acá, muchachos, X. Y por acá le llamamos, pues, Y, ¿no? ¿Ya? Y esa superficie, donde las presiones son iguales, se le llama, pues, así, isobra, ¿no? Entonces vamos a trabajar para este isobra, ¿no? ¿Qué es lo que te piden? Lo que nos piden, muchachos, aquí es la presión del gas, ¿no? Si nos piden calcular la presión del gas. ¿Cómo calculamos la presión del gas, ¿no? Bueno, entonces para eso, para la isobra, ¿no? Acá, muchachos, de frente, ¿no? Se tiene, para allá para la isobra, acá se tiene, para la isobra, que la presión en X va a ser igual a la presión en Y, ¿no? Pero en X, ¿quién se ejerce presión? ¿No? En X se ejerce presión ese líquido, que sería pues la presión hidrostática de ese líquido. Bueno, está abierto, ¿no? Si está abierto, la atmósfera también ejerce presión, sería pues la presión atmosférica. Y al otro lado, en Y, tenemos la presión hidrostática, bueno, en ese caso, para el agua, más justamente la presión que nos piden, que es la presión del gas, ¿no? Bueno, de ahí, jóvenes, vamos a ir dándole forma, ¿ya? Eso de aquí, jóvenes, es ρGH. Esto es dato, 101 kilopascales. Eso también es ρGH. Solo que para diferenciarlo colocamos así, más la presión del gas, ¿no? Lo pasamos al sistema internacional, la densidad es de 0,8, le multiplica por 1000 y esto se convierte en 800. 800 por la gravedad, que es 10, y por la profundidad es 0,8, ¿no? Para él, ¿no? Entonces acá sería, pues, muchachos, 0,8, ¿no? Más 101 kilo, porque todo está en pascales, ¿sí? Es la que va a ser igual a él. Esa densidad es 1000 por la gravedad, que es 10, y por la altura, ¿no? Esa altura, o la profundidad, perdón, no es altura, es profundidad, es 0,1, ¿no? 0,1 más la presión de este gas, ¿no? Bien, muchachos, esta es una expresión matemática que se puede operar, y por lo tanto, operando, ahí te sale la presión del gas, ¿ya? Operando con esta presión te debe salir, ¿en qué unidad te piden? En kilopascales, ¿no? Te va a quedar así, 106,4 kilopascales, ¿no? Bueno, de hecho que debe ser mayor que la presión atmosférica, porque por este lado de la rama del tubo también la atmósfera pues está ejerciendo presión. Esa es la respuesta, ¿no? ¿Y la 6 cuál era? Ah, la 6 era, ¿cuál? ¿A qué te refieres, Juan? La 6 es 750, la respuesta, ¿no? 750 kilogramos por cada metro cúbico. No sé si te refieres a eso. Ah, ya, ok, muy bien, Juan. ¿Y muchachos, comprendieron ese problema? Sí, ok, entonces pasamos al siguiente. Un problema más, a ver, del tema de hidrostática. Luego pasamos a movimiento armónico, ¿no? Toque nada más, muchachos, antes de que cante el gallo, ¿no?
Bien, ahora con el siguiente problema, ¿no? Dice así, ¿eh? La esfera homogénea, dice, mostrada, se encuentra en equilibrio si la tensión es 2 veces el peso de la esfera en el aire. Calcula, dice, la densidad de la esfera, ¿no? De centro O. Ya, bueno, tenemos acá, pones un ángulo, ¿no? Ese ángulo de acá, dice, muchachos, es 60 grados, ¿no? Bueno, realizamos, pues, el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Y si realizamos el diagrama de cuerpo libre, es una esfera homogénea. En este centro actúa, pues, una fuerza, que es la fuerza de gravedad, ¿no? Bueno, la mitad de la esfera está sumergido, más o menos en el punto medio de este volumen sumergido, actúa, pues, esa fuerza llamada fuerza de empuje, ¿no? Y a lo largo de la cuerda hay una fuerza, muchachos, que se manifiesta. Bueno, voy a exagerar esa fuerza. Esa fuerza es la fuerza de tensión. ¿Qué de dato dice, pues, que es igual a 2 veces la fuerza de gravedad? Te dice, ¿no? 2 veces la fuerza de gravedad. Pero hay una fuerza más que está actuando por acá, ¿no? Esa fuerza es esta fuerza de aquí, que es la fuerza de reacción. Bueno, la superficie debe ser lisa, así que es la fuerza normal. Este sería entonces el diagrama del cuerpo libre para ese cuerpo, ¿no? ¿Qué es lo que pide? Dice, calcule la densidad de la esfera, ¿no? Nos pide calcular la densidad de la esfera, ¿no? Bueno, tenemos 4 fuerzas. Generalmente se tienen 3 fuerzas, triángulo de fuerzas, se acabó, ¿no? Pero tenemos 4. Cuando tienes 4, la sugerencia es que una de las fuerzas tienes que descomponerla, ¿no? Y luego equilibrar fuerzas arriba, abajo, izquierda, derecha, ¿no? Bueno, ¿a quién descompones? Bueno, si trazamos los ejes, eje Y y eje X, se descomponen a la fuerza que están en las direcciones oblicuas, ¿no? Y esta que está en dirección oblicua es esa fuerza que es la fuerza de tensión. Bien, entonces, muchachos, esta fuerza de tensión vamos a tener que descomponerla, ¿no? Bueno, ¿cómo así, no? Bueno, la expresamos así, ¿no? Tenemos esa fuerza que está así de manera oblicua y vamos a expresarla en función de sus 2 componentes, ¿sí? Esto sería la tensión y vamos a descomponerlo. Bueno, para descomponer es necesario, pues, un ángulo, ¿no? Como dice que esto es de acá es 60, esto de acá sería, pues, 30, ¿no? O sea, este ángulo de acá sería 30, ¿no? Pero esa tensión dice que es igual a 2 veces mg. Bueno, no sé si se ven, muchachos, ahí. Bueno, un poco más arriba, en todo caso. Esa tensión dice que esta tensión es 2 veces mg, ¿no? Como ese es 30, tú sabes que esa relación de 1 a 2, ¿no? De 1 a 2. Entonces, esta componente vendría a ser mg. Y esa componente vendría a ser mg raíz cuadrada de 3, ¿no? Y eso vendría a ser el mg, es el mg raíz cuadrada de 3. Ahora, ¿qué hacemos, no? Diremos, pues, acá del equilibrio. ¿Pero dónde, no? En la vertical. El equilibrio es en la vertical. Bueno, si está en equilibrio verticalmente, ¿qué se debe cumplir? Se debe cumplir, pues, de que la fuerza que están hacia arriba debe ser igual hacia abajo, ¿no? ¿Quiénes están hacia arriba? El empuje, ¿no? ¿Quiénes están hacia abajo? Esta componente más el
como el SMG y el SMG, 2mg, ¿no? Entonces el empuje, Jone, vendría a ser igual a 2 veces mg, ¿no? Bien, reemplazamos. ¿Cómo se calcula eso de acá? Es densidad de líquido, gravedad por el volumen sumergido, ¿no? Y eso de aquí es 2 veces la densidad de la esfera por el volumen de la esfera. Esta es densidad de la esfera por el volumen de la esfera. Esto es masa, ¿no? Masa por la gravedad, ¿no? Bueno, la gravedad se va a cancelar en ambos y reemplazamos, ¿no? Densidad de líquido, bueno, es el agua, ¿no? Sería 1000. Gravedad se fue. Volumen sumergido, bueno, de todo, la mitad está sumergida, ¿no? 2 veces acá, densidad de la esfera, es lo que queremos calcular. Volumen de la esfera, bueno, si L sube, por lo tanto el volumen sería 2V, ¿no? 2V, y la gravedad se canceló, ¿no? Se va el V, por lo tanto sería pues la cuarta parte de 1000, ¿no? Bueno, sería 1000 entre 4, ¿no? ¿Cuánto es 1000 entre 4, muchachos? ¿Sale o no sale con el 250? Porque supone que la mitad es 500 y la mitad sería pues 250, ¿no? 250 entonces kilogramos por cada metro cúbico, ¿no? Bien, entonces con esa sería pues la densidad de esta esfera, ¿no? Y con ello estaríamos terminando el tema de hidrostática, ¿no? De hecho que hay más, ¿no? Por ejemplo, acá no he tocado ningún problema del principio de Pascal, ¿no? Que también existe, ¿no? También no hemos visto peso real, peso aparente. Quedaría pues para que ustedes también investiguen un poco más de ello, ¿no? Al final con ello les sugiero que siempre es importante, digamos, estudiar todos los temas, ¿no? No tan solo, digamos, los posibles temas que me pueden venir, ¿no? Porque de repente quizás estás un poco piña y esas preguntas que tú supuestamente no estudiaste o esos temas que no estudiaste, justo te vienen, ¿no? Así que por eso es importante siempre manejar un bagaje total de problemas y cosas que al momento del examen usted pues tenga ahí una mayor amplitud de conocimiento, ¿no? Para afrontar de manera satisfactoria el examen, ¿no? Ya, muchachos, a ver, ¿comprendieron, jóvenes? ¿Alguna consulta, muchachos? ¿Ninguna? Bueno, entonces avanzamos, ¿eh? Noveno problema, ¿eh? Al muchacho, coloquen a través del chat hasta el momento quién es el virtual ganador. De seguro que está saliendo con eso en los medios de comunicación y bueno, está en suspenso todo, ¿no? Ya se sabe, muchacho, quién es Pedro Castillo. ¿Así? Está bien, ¿eh? Bueno, si la gente confía en él, no hay problema. Me parece que es una persona bastante sincera y, de hecho, si es así, las cosas pueden cambiar, ¿no? Se le ve, pues, una persona bastante sencilla, bastante humilde. Y si que realmente gana él, bueno, sería que trabaja nada más por el Perú, ¿no? Dice Soto, Keiko en segundo lugar. ¿Que Keiko otra vez? No puede ser, ¿eh?
Keiko solamente se manifiesta en las elecciones nada más, y después de que pasan las elecciones, bueno, no sé qué será de su vida, ¿no? No sabemos en qué trabaja, nada, y bueno, ¿no? Lo que pasa es que también pues ella tiene recursos heredados por su padre, tiene sus empresas y todo eso, y normal, ¿no? Sin trabajar se le lleva fácil, ¿no? ¿Ya? Ahora vamos a desarrollar, si no vamos a entrar a hablar de política y al final no vamos a terminar eso, ¿no? Bien, a ver muchachos, siguiente problema, ¿eh? Dice así, un bloque de 16 kilogramos, dice, experimenta un más, horizontal, dice, ligado a un resorte, cuya constante de rigidez es pi cuadrado metro, newton por cada metro, ¿no? Si en el instante t igual a 0 se encuentra en la posición de equilibrio, x igual a 0, con una velocidad de más 4 pi centímetros por segundo. Dice, ¿cuál es la ecuación de su movimiento? Dice, mira, que este es un sistema bloque-resorte, pero dice que el bloque está pasando por la posición de equilibrio. Dice, pues, está pasando por aquí, por la posición de equilibrio, ¿no? Y de acuerdo a lo que nos dan de dato, la rapidez es positiva. Y si la rapidez es positiva, significa que él se mueve para la derecha, ¿no? Sí, él se mueve para la derecha, ¿no? Y además, muchachos, esta rapidez debe ser la máxima, ¿no? Y esa rapidez máxima dice, pues, que es 4 pi centímetros por cada segundo, ¿no? Ahora, cuando te piden la ecuación, la idea es proyectarlo, ¿no? Y la proyección bien puede estar aquí o bien puede estar aquí. Eso depende para dónde se mueve, ¿no? Si se mueve para la derecha o si se mueve para la izquierda, ¿no? Ahora, si se está moviendo para la derecha, ¿dónde estaría su proyección? ¿Acá abajo o acá arriba? ¿Qué podría decir ustedes, jóvenes? ¿Dónde estará la proyección del más? Porque la proyección del más es una partícula que realiza un MC1. ¿Dónde estará, muchachos, su proyección? ¿Abajo o arriba? Ustedes dirán. A ver con qué dicen. Vamos, muchachos, ¿dónde está la proyección? Si se mueve para la derecha, ¿aquí abajo o aquí arriba? Bien, en todo caso, muchachos, siempre que se mueva para la derecha, la proyección está aquí abajo, ¿no? Entonces, no se olviden, ¿ya? Cuando él se mueve para la derecha, la proyección está acá abajo. Ahora, si él estaría pasando por la posición de equilibrio, pero moviéndose para la izquierda, su proyección estaría, Juanes, arriba. Entonces, acá arriba van a proyectar cuando él se mueve hacia la izquierda, ¿no? O sea, puede estar pasando por la posición de equilibrio, pero si se mueve para la izquierda, arriba lo proyectas. Y si se mueve para la derecha, acá abajo lo vas a proyectar. Bueno, y con eso vamos a calcular la ecuación de su movimiento, ¿no? La ecuación del movimiento, Juanes, es así. Se tiene que la ecuación del movimiento o ecuación de la posición es la siguiente, ¿no? Es igual a la amplitud por el seno del ángulo multiplicada por la frecuencia cíclica o angular más el ángulo llamado fase inicial. Esa sería pues nuestra ecuación, ¿no? Ahora, este ángulo de acá, este ángulo de aquí, se evalúa para t igual a 0. Y justo para t igual a 0, está pasando pues por esta posición. ¿Cómo se mide el ángulo? El ángulo se mide en sentido antihorario desde la línea que une el centro con la posición de equilibrio en sentido antihorario. Si él estuviese moviéndose para la izquierda, entonces el ángulo sería con todo eso de aquí. Eso sería la fase inicial si se moviese para la izquierda. Pero como se está moviendo para la derecha, no hay pues un ángulo, ¿no? O sea, porque el ángulo se mide desde la línea que une el centro con la posición de equilibrio en sentido antihorario. Pero como justo pasa por ahí, no hay ángulo, ¿no? Entonces, si no hay ángulo,
El ángulo teta, muchachos, aquí vale 0 grados. ¿Sí? Ese ángulo teta sería pues 0 grados. Una vez más, el ángulo se mide desde esta línea que une el centro con la posición de equilibrio en sentido antihorario. ¿No? Si estuviese moviéndose para la izquierda sería pi, pero como se mueve para la derecha, 0. ¿No? Ya tenemos el ángulo, ahora el omega. Siendo Jonas aquí el omega, ¿no? ¿Cómo se calcula el omega? El omega puedes calcular como raíz cuadrada de k sobre m, ¿no? Porque tenemos la masa y tenemos la constante. Entonces, muchachos, acá reemplazamos. Mira, este k dice que viene de dato, y este k, muchachos, vale, ¿ahora dónde estás? Dice que el k vale, a ver, pi cuadrado, ¿no? Pi cuadrado, y la masa vale 16, ¿no? Bueno, sacando raíz cuadrada, eso te va a salir pi cuartos, ¿no? Pi cuartos de los radianes por segundo, ¿no? Bueno, ya tenemos el omega, tenemos el ángulo, me falta la amplitud. También, muchachos, recordar, ¿no? Asimismo, en la posición de equilibrio la rapidez es la máxima, ¿no? Pero esa rapidez máxima es omega por el A, ¿no? Bien, entonces ahora reemplazamos. La rapidez máxima es 4pi, pero está en centímetros por segundo, ¿no? No sé en qué unidades está la respuesta. Está en metros, ¿no? Bueno, eso de acá, centímetros, habría que pasarlo a metros, ¿no? Acá está centímetros por segundo, ¿no? Bueno, acá hacemos una pequeña conversión. Y diremos así, ¿no? Un metro, jóvenes, también es 100 centímetros, ¿no? Entonces, centímetros con centímetros se van a ir. Bueno, ¿él a qué va a ser igual? Él va a ser igual al omega, pero el omega es pi, ¿no? Pi cuartos. Pi cuartos de la amplitud, ¿no? Entonces se va el pi, y bueno, me estaría quedando 4 por 4, 16. Entonces la amplitud, muchachos, sería 16 sobre 100, ¿no? 16 sobre 100 metros. Que sería para lo mismo que 16 centímetros, ¿no? 16 sobre 100 o 16 sobre 100 metros o 16 centímetros, ¿no? Bueno, la clave todo está en metros, así que, caballero, muchacho, parece que no va a haber respuesta por este detalle, ¿no? Por ese detalle. Bueno, lo operamos nada más y lo reemplazamos pues todo en centímetros, ¿sí? Entonces con ese en asterisco. En asterisco tendríamos a la posición. La ecuación de la posición siempre lleva la unidad de la amplitud. Lo dejamos con ese en centímetros. Sería 16 seno del omega. Pero el omega es pi cuartos, ¿no? Pi cuartos del tiempo. Y como el ángulo es 0, no pasa nada. Pero acá vamos a hacer la corrección y lo colocamos centímetros, ¿sí? Entonces, ahora, para que haya respuesta a todas las alternativas, vamos a cambiarle por centímetros. No metros, sino centímetros. Podría ser en centímetros, pero en metros, ¿para qué cambiarle? No sería como que 0,16. ¿No? 0,16 metros o sino 16 centímetros. Esa sería una de las respuestas, ¿no? A ver, ¿qué tal, muchachos? ¿Han recordado o no han recordado el tema de movimiento armónico simple con este problema? Un problema bastante sencillo, pero que tiene sus cositas ahí, ¿no? Tiene detalles, ¿no? A ver, ¿comprendieron, muchachos? ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿Y qué dice la prensa?
¿Qué dicen las redes sociales, muchachos? Dice, profesor, explica la parte de proyecciones. Ratito, muchachos, ¿Cómo va la noticia, muchachos? Sigue lo que ustedes mencionaban, Pedro Castillo, primera línea, y luego Keiko con De Soto, segundo lugar, o está cambiando de acuerdo a las estadísticas, esos resultados. Al que dice Jimmy, profe, ¿puede explicar la parte de proyecciones, por favor? Ahí. Mira, lo voy a borrar y les explico con otro problema de proyecciones, ¿ya? Ya le tomé foto ya. A ver, proyecciones. Bueno, aunque no es el tema, pero ya caballero, les explico, ¿no? Solo un ejemplo, ya un ejemplo nada más. Esta es la posición de equilibrio. Y él está moviéndose. Hay dos posibilidades, ¿sí? Él está a una posición a medios. A una posición a medios, pero moviéndose para la derecha, ¿no? Cuando tú ves que se mueve para la derecha, proyectas acá abajo. Pero ¿qué pasaría si se está moviendo para la izquierda, no? Si se está moviendo para la izquierda, no se proyecta acá abajo, sino proyectas acá arriba, ¿no? Ya, bueno, en este caso, él se está moviendo para la derecha. No olvidar, Jones, que acá arriba se coloca si se moviese para la izquierda, pero como se mueve para la derecha, para el caso nuestro, trabajamos solo arriba. Y bueno, lo que me interesa calcular a mí es el ángulo, ¿no? Bueno, este radio coincide con la amplitud, ¿ya? Ahora, ¿cómo se mide el ángulo? Para que tú midas el ángulo se mide en sentido antihorario de la línea que une el centro con la posición de equilibrio en sentido antihorario hasta esta línea. Y ese ángulo lo mides así. Bueno, acá proyectas y se forma pues un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces eso va a ser a medios. Y de acá ya tú puedes darte cuenta, ¿no? ¿Qué ángulo es este ángulo cuya relación de lados está de 1 a 2, ¿no? De 1 a 2, ¿no? Entonces acá vas a tener que se tiene acá de que este ángulo es 30 grados, ¿no? 30 grados. Pero no siempre se coloca en grados, siempre se coloca en radianes. Entonces sería pues pi sexto, ¿no? Así de simple, estimado Jim. Así encuentra la proyección. Siempre que se mueva para la derecha, abajo. Siempre que se mueva a la izquierda, arriba. Arriba lo proyecta, ¿no? Esa es una de las formas de calcular, ¿no? Y el ángulo, si se mueve para la izquierda, sería pues de acá hasta acá, más o menos, hasta esa línea, ¿no? Va a ser ángulo de 90 grados más algo, ¿no? Bueno, ahí la relación va a ser de 1 a 2, 120 grados me parece que va a ser, ¿no? Si se moviese a la izquierda, o sea, ya no para la derecha, si se moviese a la izquierda, el ángulo ya no va a ser pi sexta, ¿no? Va a ser hasta aquí arriba, y me parece que va a ser 120 grados, ¿no? A ver, ¿comprendiste, Jimmy? Esa proyección, estaba preguntando, para hacer proyecciones.
A ver, Jimmy, ¿comprendiste? Sí, ok. Muy bien, entonces pasamos, ¿ya? A ver, 22, son 7:22, a ver. Siguiente problema. Y la número 10 me parece que sigue, ¿no? Sí, muchachos, acá que vamos a terminar, porque luego vienen otras actividades, a mi caballero, ¿no? Lo que pasa es que yo estoy trabajando para la universidad, bueno, que es la Universidad Privada del Norte, y aparte también estoy trabajando para un colegio, entonces, bueno, son dos actividades totalmente diferentes, y se tienen que preparar material, todo eso, ¿no? Entonces, el tiempo a veces me queda un poquito corto, muchachos, ¿no? Ya, a ver, dice Castillo, prometió el ingreso directo. Así, muchachos, y bueno, si prometió así, ya, entonces todo premiado, ¿no? Bueno, según hasta donde yo sé, muchachos, el único país donde se toma examen de admisión me parece que es el Perú, ¿no? Y a nivel de todo el mundo, el único país donde existe academias es el Perú. Tú te vas a Chile, te vas a Ecuador o a Bolivia, no vas a encontrar una academia, ¿no? El único país donde existe academia es aquí en el Perú, ¿no? Así que esa situación puede cambiar, ¿no? Si depende, pues Castillo promete ello, ¿no? Así que muchachos, caballeros, ¿no? Esa es la realidad con esa la cual nos encontramos, ¿no? A ver, problema número 10, ¿sí? Dice, un bloque de 1 kilogramo, dice, se encuentra unido a un resorte y realiza, dice, un más horizontal, ¿no? Si la energía potencial, dice, varía con la posición, tal como se indica la gráfica, determina la energía cinética del bloque en la posición 0,1, dice, ¿no? 0,1 metros. Dice, por la cura, más ciclos. Sí, caballero. O sea, no se sabe, ¿no? De repente si él ingresa, ya ustedes ya estarían ingresando directo, pero me imagino que si él asume el cargo, va a ser a partir de julio, y tú no vas a estar esperando hasta julio, ¿no? Si tiene la posibilidad de ingresar, ya vayan avanzando, muchachos. No queda otro, ¿no? Ya, ahora vamos a desarrollar esto, ¿no? Lo que pasa es que todo el sistema en el país en realidad tiene que cambiar, ¿no? O sea, en el país, el sistema de educación tiene que cambiar y tiene que estar enfocado más en el desarrollo, pues, científico, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita estoy trabajando para un colegio y la verdad que lo de científico, nada, ¿no? Más cargan al profesor con actividades que documentación, que tiene que llamar a los estudiantes, que eso, que el otro, más en trámites administrativos. Y para la parte académica, poco tiempo, ¿no? Entonces, por eso pues que los estudiantes de colegio salen mal, ¿no? Salen mal y cuando quieren pasar a la universidad tienen que prepararse necesariamente en una academia y de ahí dar el salto a la universidad, ¿no? Cuando debería ser todo lo contrario, ¿no? Así que el sistema de educación, bueno, está haciendo desorden, ¿no? Hay que cambiar esa realidad para que, pues, directamente del colegio a la universidad, al ingreso directo, ¿no? A ver, vamos a desarrollar esto. Dice, pues, determina la energía cinética, ¿no? Bueno, se tiene, muchachos, aquí, se tiene
Lo representaría algo así, ¿eh? Así estaríamos representando. Un sistema bloque-resorte, ¿no? Eso sería pues la amplitud y eso sería la posición. Y justamente la posición es la que a nosotros nos dan de dato, ¿no? Dice pues calcule la energía cinética cuando ese cuerpo dice pues pasa por esta posición, ¿no? ¿Cuánto es su energía cinética, ¿no? Y la posición es 0,1. Esta es la posición de equilibrio, ¿no? Bueno, todo se trabaja ahora con energía mecánica, mira. Tú dices así, ¿no? Se tiene que la energía mecánica es la suma de su energía cinética más la energía potencial elástica, ¿cierto? Ahora tú dices, ¿no? ¿Cómo se calcula la energía mecánica? La energía mecánica es K por A al cuadrado sobre 2. Y la energía cinética, bueno, para calcular la energía cinética tiene que tener la masa, tiene que tener la rapidez. No tiene la masa, no tiene la rapidez, no se puede, así que dejan nada más ahí. Y eso puedes calcular así, ¿no? K por X al cuadrado sobre 2, ¿no? K por X al cuadrado sobre 2, ¿no? Ahora, vamos a buscar con eso alguna relación, ¿no? Dice que la amplitud nuestra es 0,4, ¿no? Centímetros, ¿no? Y esa posición de acá es 0,1 centímetros, ¿no? Entonces, él es como 4 y él es como 1. Significa que esta posición es la cuarta parte de la amplitud, ¿no? ¿Qué dicen, muchachos? A ver, si él es 0,4 y él es 0,1, entonces, ¿se puede o no se puede afirmar que el X es la cuarta parte de la amplitud? ¿Qué dicen, muchachos? A ver, me confirman con eso a través del chat, a ver si es así. Si él es 0,1, él es 0,4, el X es o no es la cuarta parte de la amplitud. Vamos, muchachos, participen, a ver. Y si fuese así, entonces, yo tendría pues lo siguiente, ¿no? Esto es K por A al cuadrado sobre 2. Eso va a ser igual a energía cinética, más ¿quién? Más, bueno, este X es A cuartos. Y si es A cuartos, elevando al cuadrado, va a ser como entre 16, ¿no? Entonces sería pues acá un 16avo del K por el A al cuadrado sobre 2, ¿no? Muchachos, dice que cuando aquí en el extremo, o sea, cuando él se encuentra en esa posición, tú sabes que esa rapidez es igual a 0 en el extremo, ¿no? ¿Cierto? Acá en el extremo la rapidez es 0. Entonces, en ese extremo, toda la energía mecánica es la potencial, ¿cierto? Toda la energía mecánica es potencial. Entonces, ese dato que te dan de 0,8, ¿qué es? Es la energía potencial elástica. Pero en el extremo, esto de aquí es equivalente a la mecánica, porque no hay cinética, ¿no? Entonces, muchachos, eso de aquí es 8. Entonces, ¿qué harías tú? Reemplazarías, ¿no? Entonces dices, 8 es igual a la energía cinética. Bueno, ¿más quién? Más la 16ava parte, ¿no? Del 8, ¿no? Más la 16ava parte del 8, ¿no? Bien. Entonces acá tendríamos, pues, muchachos, nuestra energía cinética, ¿no? Bueno, la 16ava parte de 8 es 0,5, ¿no? Entonces sería 8 menos 0,5. ¿Cuánto es esto? Sería pues 7,5, ¿no? 7,5 joules. Ya está, muchachos. Esa sería pues la respuesta, ¿no?
A ver, ¿qué tal, muchachos? ¿Entendieron o no el análisis que se hizo? ¿Comprendieron, muchachos? A ver, vamos a tomarle una foto, ¿eh? ¿Sí? Ok, entonces pasamos a los dos últimos, ¿eh? ¿Por qué puse la número 11? Creo que me estaba colocando un problema un poquito bravo. A ver, veamos, ¿eh? Sí, caballero, me quise complicar la vida. Así que habrá que hacerlo nada más. A ver qué dice el profesor y el gráfico que hizo con el resorte ya no tiene algo que ver con el menos 0,4. Ah, ya. Lo que pasa es que el menos 0,4, el detalle es que cuando tú ubicas la posición de equilibrio está en x igual a 0. Entonces, el cuerpo siempre oscila entre 0,4 y menos 0,4, porque es que el lado izquierdo, el negativo, simplemente te está dando a entender de que la otra amplitud está a la izquierda. Nada más. Para eso te dan el menos 0,4, estimado Allison. ¿Está bien, Allison? El negativo solamente es que se mueva hacia la izquierda, nada más, ¿no? O el negativo, perdón, significa que la amplitud es a la izquierda, ¿no? O sea, la amplitud hay a la derecha y a la izquierda, ¿no? Si es negativo, significa que del origen o de la posición de equilibrio a la izquierda igual se mueve 4 metros, 0,4 metros, ¿no? A ver, este problema de acá, veamos cómo sale, ¿eh? Esto dice que está en metros. Esto es... O sea, es como esto, ¿no? ¿Qué significa 3 y menos 3? 3 es del origen para la derecha y menos 3, 3 de la posición de equilibrio a la izquierda, ¿no? Nada más es eso, ¿no? Porque se supone que eso también es posición de equilibrio, ¿no? Izquierda, derecha. Nada más es así lo negativo, muchachos. No se vayan a complicar la vida, ¿no? Dice aquí, se muestra el perfil de una onda que realiza obviamente este tipo de fenómenos. Dice, se muestra el perfil de una onda que se propaga, dice, pues, en una cuerda, ¿no? Cuya frecuencia es 60 Hz. Determina, dice, la función de la onda, ¿no? Entonces, muchachos, en el problema te piden calcular la función de una onda. ¿Qué cosa es la función de una onda? La función de una onda no es más que la ecuación de una onda, ¿no? Y la ecuación de una onda es así. Y igual al A seno, el A seno del omega por el T más menos K por X
y más pues un ángulo, ¿no? Bueno, ¿qué cosa es el signo, qué cosa es el omega, ¿no? El omega aquí es la frecuencia cíclica o angular. Se calcula pues 2pi por la frecuencia, ¿no? ¿Qué cosa es el K en esta ecuación? Este K es el número de onda. Y ese número de onda es 2pi entre lambda, ¿eh? Es 2pi entre lambda. ¿Cuándo se usa el signo más, no? El signo más se usa cuando, o el signo menos, ¿no? El signo menos, este signo menos, solo el signo menos, muchachos, solo el signo menos se mueve cuando la onda se mueve para la derecha, ¿no? ¿Ya? Entonces, en las alternativas, el 2pi aparece afuera, ¿no? Entonces, como aparece el 2pi afuera, tiene que hacer un artificio acá, por 2pi y entre 2pi. Así que vamos a factorizar, ¿ya? Factorizamos en todo el 2pi para que tenga la forma de la clave. Acá sería, pues, amplitud seno de 2pi. Ya factoricé el 2pi y si factorizo, bueno, acá me queda la frecuencia, ¿no? Frecuencia por el tiempo. Bueno, menos porque se mueve para la derecha. Y como factoricé el 2pi, me queda x entre lambda, ¿no? Más, como factoricé el 2pi, ¿qué me queda? El ángulo entre 2pi. Ya, esa sería mi ecuación. Ahora, del gráfico, con yo puedo ver, de acuerdo a las alternativas, esto está en centímetros. Si está en centímetros, la amplitud yo ya veo. ¿Quién es la amplitud? 3. Entonces, esa amplitud ya es 3 centímetros. ¿Qué más? La frecuencia, dato. ¿Cuánto es la frecuencia? 60 Hz. ¿Qué me falta para resolver el problema? El lambda, ¿no? El lambda me falta. Pero, jóvenes, deben saber ustedes esto, ¿no? Siendo que la velocidad de la onda es lambda por frecuencia, ¿no? ¿Cuánto es la velocidad de la onda? 120, ¿no? ¿Cuánto es el lambda? No sé. La frecuencia, 60. ¿Cuánto es el lambda? El lambda te sale entonces 2 metros, ¿no? Entonces, muchachos, este lambda de aquí vale 2 metros, ¿no? Bueno, ya tenemos el lambda, ¿no? ¿Quién falta? El ángulo teta. ¿Cómo se mide el ángulo teta? Para calcular el ángulo teta, igual con él tienes que proyectar acá. Bien puede estar aquí su proyección, o bien puede estar aquí la proyección. Ya, en uno de ellos debe estar. Ahora, ¿cómo se hace esto, no? Bueno, eso de aquí se hace con él de esta forma, ¿no? Mira, cuando la onda se mueve para la derecha, ese es el perfil de la onda. Si la onda se mueve para la derecha, dibujas un instante después de su perfil. Un instante después de su perfil sería más o menos así, ¿no? Eso sería un instante después. Pero la onda sigue avanzando, ¿no? Si la onda sigue avanzando, entonces su proyección, un instante después, sería así. Ya, pero acá tienes que completarlo. Acá lo completas, ¿sí? Lo completas aquí y lo completas aquí. Entonces, ¿qué está pasando con ese punto? De lo que estaba aquí, ahora está por aquí. Luego, ¿dónde está? Está ahí. ¿Qué está pasando con ese punto, no? Ese punto está bajando, ¿no? En las proyecciones, aquí en esta circunferencia, cuando baja, se proyecta acá a la izquierda. Cuando baja. Y cuando sube, se proyecta acá a la derecha, ¿eh? Cuando sube, proyectas a la derecha y cuando baja, a la izquierda. ¿Qué es lo que estás notando tú? Que este punto está bajando. Si baja, esa sería, muchachos, su proyección. Esa sería entonces nuestra proyección, ¿no? En esa circunferencia, ¿no? ¿Y cómo mido el ángulo, no? Bueno, el ángulo lo mido de la línea que une el centro con la posición de equilibrio, de la línea que une el centro con la posición de equilibrio. ¿En qué sentido? En sentido antihorario. Este es el ángulo, ¿no? Bueno, para nosotros, ¿cuánto viene a ser? Pi, ¿no?
pi radianes. Entonces, este ángulo de aquí, muchachos, vale pi radianes, ¿no? Bueno, ya está, ¿no? Ya está nuestra ecuación. Entonces, por lo tanto, ya reemplazamos, ¿no? Entonces, muchachos, por lo tanto, nuestra ecuación va a ser igual a 3 seno de 2pi por la frecuencia que es 60 por el tiempo, menos, bueno, acá sería x medio, ¿no? X medios más un medio, ¿no? Más un medio del centímetro, ¿no? Bien, esa sería, Jona, la respuesta. A ver, ¿qué tal, muchachos? ¿Comprendieron? Este problema es un poquito bravo. Lo puse como para recordar también, porque hace tiempo que no hacía este tipo de problemas, entonces quería hacerlo para ustedes, ¿no? ¿Comprendieron, muchachos? Muchachos, ¿qué tal? ¿Comprendieron para borrarlo y hacer el último problema? ¿Para terminar ahí? ¿Sí? Ok, entonces no hay problema. A ver, el último problema, jóvenes, es el tema de intensidad sonora, ¿ya? Mira, para el tema de intensidad sonora tienes que pensar que la onda, el sonido, es una onda longitudinal. Bueno, si es una onda longitudinal, esta onda se propaga en todos los medios, medio sólido, medio líquido y medio gaseoso. Y esta onda en el espacio forman superficies esféricas. Y cuando tú dices el sonido es bastante bajo o bastante alto, bueno, en cuanto a física, cuando dice volumen bajo significa que es de baja intensidad. Y cuando dice alto significa que es de alta intensidad. Entonces, muchachos, más o menos vas a notar así. Esto de aquí es una superficie esférica, ¿no? Es así, es una superficie esférica, ¿no? ¿Y eso de acá qué es? Eso de aquí es la fuente, ¿no? La fuente que emite, pues, el sonido, ¿no? ¿Y eso de acá qué es? Esto es la instancia radial, ¿no? ¿Ya, muchachos? Vamos a ver este tema, ¿no? La última, ¿eh? Dice, el tímpano del oído, dice, de un asistente a una discoteca, es sometido, dice, pues, a ondas sonoras de 90 decibeles, ¿no? Durante 4 horas. Si el área del tímpano dice que es 6 por 10 elevado a la menos 5 metros, determina la cantidad de energía que absorbe, ¿no? Bueno, nos pide calcular con la cantidad de energía. Entonces acá, muchachos, nos piden la energía. Bueno, tiene que recordar acá algunas cositas, ¿no? Por ejemplo, acá se tiene el nivel. El nivel de intensidad sonora es 10 logaritmo de la intensidad sonora respecto de la intensidad sonora umbral, ¿ya? Acá vas a despejar, ¿ya? Ese 10 lo pasas dividiendo y para desaparecer el logaritmo le aplicas antilogaritmo. Y aplicando el antilogaritmo vas a encontrar que la intensidad es, bueno, como es el logaritmo, si le aplicas antilogaritmo, bueno, pasa dividiendo y vas a notar, y eso de acá va a pasar multiplicando y te va a quedar así. I sub 0 multiplicado por 10, bueno, esa de acá pasó dividiendo, ¿no? Y se convierte en un exponente, que es b sobre 10. Así lo puede despejar, ¿eh?
Eso lo pasa dividiendo y le aplicas antilogaritmo. Y este que está dividiendo pasa multiplicando. Y te va a quedar así. Asimismo, también dice lo siguiente. Asimismo, la potencia es... Hay una mnemotecnia pía, que es la intensidad por el área, ¿no? Pero también la potencia es energía entre el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es energía? Entonces, muchachos, la energía va a ser, bueno, eso sería igual a, pasa para allá, esa energía va a ser igual a la intensidad por el área y por el tiempo, ¿no? Pero nuestra intensidad está quedando así, es el I sub 0 por 10 elevado al nivel de intensidad sobre 10 por el área y por el tiempo, ¿no? Entonces reemplazaríamos, ¿no? Entonces, muchachos, nuestra energía va a ser igual a ¿quién? A ver, el I sub 0. El I sub 0, bueno, teóricamente viene a ser 10 elevado a la menos 12. Por 10 elevado al nivel, pero el nivel vale 90, ¿no? 90 sobre 10. Multiplicada por ¿quién? Por el área. Pero esta área es dato, dice, ¿no? ¿Cuánto vale esta área del oído? Dice esta área, muchacho, vale 6 por 10 elevado a la menos 5. 6 por 10 elevado a la menos 5. ¿Multiplicada por quién? Por el tiempo. Pero el tiempo dice que es 4 horas, ¿no? Bueno, 1 hora en segundos es 3600, ¿no? Entonces sería pues por 3600 segundos, ¿no? Y con eso ahí se opera y tienes a la energía, ¿no? Entonces, por lo tanto, con la energía, ahí te va a salir en joules. Bueno, ¿cuánto sale más o menos, muchachos, operando? Te va a salir 864 microjoules, ¿no? Esa sería pues la energía que el oído humano, digamos, está recibiendo en ese lapso de tiempo, ¿no? Así que cuando uno se somete pues a estas ondas sonoras, en realidad el oído humano recibe este tipo de energía, ¿no? Y ese tipo de energía, cuando es muy intenso, causa pues daños al tímpano y a la larga te puede originar pues hasta la sordera, ¿no? Así que tiene que tener mucho cuidado cuando uno pues se expone a estas intensidades sonoras, ¿no? Bien, eso sería, mejores, el todo por hoy. ¿Ya, muchachos? Bueno, eso sería, jóvenes, todo por hoy. Muchas gracias, muchachos. Hasta ahí vamos a grabar la clase, ¿eh?